Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta en el Porqué de las Noticias en esta edición de jueves, también especial con motivo de las honras fúnebres y del asesinato del líder político del movimiento de la resistencia palestina, Hamas, Ismail Haniyeh. Y sobre esto estaremos conversando en el transcurso de este programa, que hoy se extiende durante una hora en la pantalla de Hispan TV, también en nuestras redes sociales y en hispantv.com. Como les decía, ha sido un día intenso, así lo he venido reiterando en el transcurso de nuestra programación, porque en Teherán, la capital de Irán, tuvo lugar un masivo funeral para honrar y despedir al líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, asesinado en medio de un ataque israelí en el lugar donde se hospedaba aquí en la capital persa. Vamos a repasar las imágenes del día, a especie de resumen, para también dedicarles unos minutos al análisis y, por supuesto, al diálogo con nuestros invitados. Los iraníes han dado el último adiós a Ismail Haniyeh, jefe del Buró Político de Movimiento de Resistencia de Palestina, Hamas. El líder de la Revolución Islámica, el Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, encabezó en la Universidad de Teherán el rezo fúnebre ante los ataúdes de Haniyeh y su compañero Basim Abu Shaban, asesinados la madrugada del miércoles en un ataque de Israel contra su residencia en Teherán. Luego del rezo, miles de personas acompañaron a los féretros del líder de Hamas y su escolta en las calles del centro de la capital. Los participantes, portando banderas de Palestina y Hezbollah, han condenado el reciente crimen sionista. Lo vi como un deber venir aquí, porque él vino a Irán para participar en la investidura del presidente, pero lo martirizaron de una manera muy cruel. Había dedicado toda su vida a la lucha y resistencia, y participar en su funeral es lo mínimo que podía hacer. Aquí estamos para expresar nuestras condolencias a los palestinos por la pérdida de nuestro querido invitado Ismail Haniyeh. Nosotras, las mujeres iraníes, compartimos el dolor que sufren las hermanas palestinas. Le digo al mundo que ya es hora de distinguir entre la verdad y la mentira. Quiero denunciar la acción malvada del régimen sionista. No se espera nada más que estas acciones del enemigo. Pero bajo un gobierno poderoso como el de Irán, no se deben repetir estos incidentes. Deben conocer y corregir las brechas de seguridad para que nuestra integridad y seguridad no sea vulnerable. Los manifestantes denunciaron además a Estados Unidos por brindarle apoyo total a Israel, pese a las violaciones de derechos humanos que comete a diario el régimen. Además, aseguraron que agresiones como esta no terminarán con la resistencia, como desea Israel. Aquí estoy yo para respaldar a la resistencia, a Palestina y al Quds. Espero que el camino de la resistencia continúe. Sabemos que no se acaba todo con el martirio de este gran líder. Israel ha apuntado a nuestra unidad como objetivo. Cree que con este tipo de acciones puede agobiarnos para poder destruirnos. Después de los servicios funerarios en Teherán, los restos de Haniyeh fueron trasladados a Qatar para su sepelio este viernes. Haniyeh se encontraba en Irán para participar junto con autoridades de unos 80 países en la ceremonia de investidura del nuevo presidente del país, Masoud Pezeshkian. Las autoridades de Irán aseguran que este nuevo crimen de Israel tendrá una respuesta dura y dolorosa de parte de todo el frente de resistencia. Mariam Saidi, Hispan TV, Teherán. Iniciamos el programa con este informe de nuestra corresponsal Mariam Saidi aquí en Teherán. Y como veíamos en las imágenes, ha sido una despedida multitudinaria. Sobre esta despedida y también otros elementos vamos a hablar con Pablo Jofré Leal, analista internacional, quien se encuentra en Santiago de Chile, y también con Tadeo Castiglioni, analista internacional, está en Argentina. Saludos para ustedes. Muy buenas. Un abrazo y un saludo al compañero de Argentina. Bueno, Pablo, hemos visto las imágenes y la multitudinaria concentración hoy en la ciudad de Teherán, en la capital persa. Y de igual manera en otros lugares han tenido
espacios para rendir homenaje y en mayoría el pueblo de Gaza y de toda Palestina se ha sumado a esta despedida. Ya está Ismail Haniyeh en Qatar, mañana será su sepelio allí. Vamos también a dar cobertura a lo que acontece en Qatar y me gustaría comenzar el análisis precisamente por este respaldo y por esta masividad, por este nivel de convocatoria que ha logrado un nuevo mártir de la causa palestina. Cuando vemos tantas personas alrededor de una figura política, ¿qué está sucediendo alrededor de todo esto? Porque realmente hacen vernos desde Occidente como que realmente ha muerto, sí, un personaje importante, pero que no va a trascender su obra, no ha dejado huellas en el transcurso de todos estos tiempos. En el caso de Ismail Haniyeh y otros que también han fallecido por la misma causa, hoy se ha visto ese respaldo en las calles de Teherán, en la propia Gaza, independientemente de la situación en que está ese pueblo, y esto tiene un gran mensaje. Desde Occidente, alguien que se asome a la ventana, a la televisión, y vea esto desde Hispan TV, por ejemplo, ¿qué opinión se puede crear? Yo creo, Jaime, que lo primero se interrogaría. Esa persona diría, ¿por qué en un país que no es Palestina, que es Irán, por qué en el Líbano, en Beirut o en otras ciudades se rinde homenaje a un personaje político, un líder, en este caso el líder del buró político de Hamas, pero también se rinde homenaje al comandante de Hezbollah caído, recordemos? Entonces la pregunta que se haría a ese televidente que se asoma, como dices tú, a Hispan TV, diría, ¿por qué salen miles y miles de personas en Teherán a rendirle homenaje a un líder palestino? Si esa persona no estuviera interiorizada de por qué sucede eso, lo encontraría muy extraño que se rinda homenaje a un líder de otro país, de un movimiento político-militar, en función, aunque lo hayan asesinado en ese país, ¿no? Diría, bueno, lo asesinaron en otro país, que vuelva a otro lugar y allí se le rinda el homenaje por los suyos, diría, ¿no? Sí. Esa creo que sería una primera interrogante. Pero cuando se conoce algo del tema, cuando se sabe del concepto del eje de la resistencia, cuando se conoce que hay pueblos en lucha, en resistencia contra ocupantes, contra invasores, contra agresores, entiende perfectamente que esta masividad tiene una lógica y un eje central. La solidaridad, diría yo, el aval social a las acciones, a la conducta, a los objetivos que persiguen los movimientos de resistencia, en este caso específico en Asia Occidental. Entonces, no extrañaría que las personas que escuchábamos recién en el inicio del programa dijeran, el asesinato de nuestro invitado, era un deber que yo viniera aquí, no solo por la lucha del pueblo palestino, sino el deber de hacerse presente frente a un acto terrorista que martiriza a un invitado del gobierno iraní para la toma de posesión de su presidente. Pablo. Es decir, hay un deber cívico, pero hay un deber también de solidaridad con el pueblo palestino. Y eso indudablemente muestra una diferencia fundamental con este Occidente muy individualista, este Occidente que si muere algún personaje seguramente será en la ciudad donde murió, no van a haber marchas en Londres, en París u otros si muere un presidente norteamericano o si muere otro personaje, pero recordemos lo que significó, por ejemplo, el martirio de Qasem Soleimani, cómo en las ciudades de los países donde el eje de la resistencia es fuerte, eran cientos de miles de personas, y en este caso se considera que el martirio de Ismail Haniyeh es lisa y llanamente un atentado también contra los pueblos de Asia Occidental. Es un atentado contra el Líbano, contra Palestina, contra Siria, contra Irak, contra Irán, y por tanto es un deber de ser humano salir a la calle
y expresar el dolor y conmoverse y presentar banderas de Palestina y presentar banderas de Hezbollah, porque se está condenando un crimen, un atentado terrorista, y se está diciendo a ojos del mundo, incluso de ese televidente que se asoma a la transmisión, de decir: aquí sucede algo, aquí hay algo que ha cambiado la visión y la práctica de la manera de hacer política y de la manera de defender la autodeterminación de los pueblos. Creo que esos son elementos fundamentales para tener en cuenta cómo el eje de la resistencia, como Palestina, como Siria, en el caso de Yemen, en el caso de Irak y del propio Irán, sin duda han cambiado la manera de enfocar las relaciones entre los países, los movimientos y las organizaciones. Hay un objetivo común, que es la lucha contra esa alianza malsana que significa el imperialismo norteamericano, el sionismo israelí, pero también el sionismo francés, alemán o británico. Entonces hay aquí una mirada cualitativa, ¿no? Es decir, cómo la solidaridad, como el aval a la acción de los grupos de resistencia, pero también cuantitativa cuando son cientos de miles de personas las que salen a expresar su indignación, su tristeza. Pablo, hablando de esa ventana que se abre, esa ventana que abrimos desde aquí, desde el propio Teherán, para que otras personas de la otra parte del mundo tengan acceso a la información real de lo que sucede aquí. Y tú decías ahorita, supongamos que tengan una pequeña noción, y dentro de esa pequeña noción pudieran tener, por ejemplo, la palabra terrorismo bien anclada en su pensamiento, porque es lo que ha sembrado Occidente y sus grandes medios hegemónicos. Pero tantas personas pudieran estar apoyando y solidarizándose con un movimiento terrorista. Claro, tienes razón en esa visión, ¿no? O sea, ese personaje que se asoma dice: ¿pero cómo? A mí me han dicho permanentemente que Hezbollah, que Hamas, que la yihad islámica, que el cuerpo guardián de la revolución islámica y todo aquello que me dice la prensa desinformadora y manipuladora permanentemente, aquí en Chile lo recibimos diariamente, Jaime, diariamente. No hay medio de desinformación acá en Chile que no repita la misma narrativa que tiene el New York Times, que tiene The Washington Post o Le Monde o el diario El País de España. Es la misma narrativa, ¿no? Es como una especie de corta y pega, ¿no? Así sí. Como ese alumno flojo, ese alumno que no le gusta estudiar y que toma un párrafo de una parte y la lleva a otro. Aquí se hace exactamente lo mismo. En televisión se repite lo que se dice en los diarios. En la radio se repite lo que dicen los diarios y la televisión. No hay análisis, pero tampoco hay una disposición de análisis, y voluntad menos aún, porque estamos cooptados precisamente por esos medios de desinformación que son los grandes medios, grandes en tamaño, no en calidad, los grandes medios internacionales que en más de un 90% dominan la agenda informativa del mundo. DPA de Alemania, Reuters, la AP de Estados Unidos, la Deutsche Welle, cualquiera de ellas le entregan el 90% del suministro noticioso al conjunto del planeta. Entonces, canales, medios, portales como Ispan TV, como Almanar, como Almayadín, como Saná, como Press TV, como IRNA, ¿no? Telesur aquí en América Latina, todos aquellos medios que entregan otra visión y que permiten a ese televidente o a ese lector tener una mirada distinta, le hacen a ese personaje cuestionarse la manera en que enfoca la visión y el entendimiento de lo que está aconteciendo. Está viendo a cientos de miles de personas despidiendo a un líder político. Están diciendo, y por último le cuestionan precisamente su propio pensamiento. Es decir, a mí me han dicho permanentemente que estos son terroristas, pero ¿cómo puede ser? ¿Es toda una sociedad terrorista? El cuestionamiento es un paso inicial para entrar también a cuestionarse la manera en que la política internacional se lleva a cabo y la manera en que miramos la política internacional y miramos las relaciones de autodeterminación,
los elementos relacionados con la ocupación, las invasiones, las agresiones, las determinaciones, lo que estamos asistiendo hoy a lo que acontece en Venezuela. La misma narrativa permanente en todos los medios, dando a conocer que muestren las actas, que muestren, cuando resulta que se trata de un sistema electoral electrónico. Entonces, cuando se instala una narrativa, es difícil salir de ella, es un trabajo de hormiga. Y en ese sentido hay que destacar precisamente la labor que hacen medios como Hispan TV, ustedes transmitiendo la noticia, el equipo de productores, las personas que están allí como corresponsales en el centro de la noticia, como son la corresponsal en Gaza o en Damasco. O sea, aquí hay una labor fundamental que es un trabajo de hormiga, pero es un imperativo, es un deber, una necesidad. Pablo, vamos a escuchar a Tadeo Castiglioni también en el sur de América, en Buenos Aires. Bienvenido, Tadeo, un gusto. Un enorme placer. Bueno, estamos hablando sobre este tema y este particular, centrándonos precisamente ahora mismo en esta primera parte, en esa multitudinaria despedida, pero también en los discursos y las narrativas. Hoy los medios de comunicación han estado posicionando en sus primeros titulares, por ejemplo, Israel confirma la muerte del líder militar de Hamas en un ataque en Gaza el pasado 13 de julio. Lo viene a confirmar hoy, justamente cuando hoy se está despidiendo también al líder político de Hamas, asesinado por el régimen de Israel. Pero en paralelo, medios estadounidenses están destacando que 3 hombres implicados en los atentados del 11 de septiembre pues llegan a un acuerdo de culpabilidad y recibirán cadena perpetua en lugar de la pena de muerte. Todas las fichas del ajedrez en torno al término terrorismo. Y pregunto, ¿será que se está cocinando una nueva estrategia para seguir justificando todo lo que está sucediendo aquí y en la intención de Israel arrastrar por la fuerza a Estados Unidos hasta acá, quede realmente como otra batalla más de Occidente contra el terrorismo? Siempre es necesario analizar la dialéctica, la forma de hablar y la forma de transmitir las diferentes informaciones, noticias, análisis que se realizan desde Occidente. Como estábamos escuchando con suma atención hace unos minutos de nuestro colega, la manera de imponer una idea en las mentes de las personas es de alguna manera la repetición continua. Esta misma ideología propagandística que manejaba el régimen nazi de repetir una y otra vez la mentira hasta que se convierta en una realidad. Es la misma política que lamentablemente lleva a cabo Estados Unidos, la OTAN, la Unión Europea y todas las cadenas mediáticas que lo respaldan. Y como bien estabas mencionando, esto va en concordancia no únicamente con un único discurso, sino con una política de fondo, esta política de continua agresión en contra de los pueblos que desean la libertad, de aquellos pueblos que se rebelan contra el yugo occidental, que quieren definir sus propios destinos. Y cuando uno quiere definir sus propios destinos y cada país seguir una soberanía nacional justa, lógicamente se encuentra con que esto afecta tarde o temprano los intereses mezquinos de Occidente y de sus estados quinta columna en la región, como lo es la entidad de Israel, la entidad sionista. De esta manera es necesario analizar cómo esta política del lenguaje transmitida a los hechos trata de influenciar también a la región y ya crear una mentalidad en Europa, en América Latina, en el occidente colectivo, de que estas personas que luchan por su soberanía, que luchan por su bienestar, que luchan por su causa en Asia Occidental son terroristas. Y de esta manera justificar las atrocidades que comete la entidad de Israel en la Franja de Gaza, en Cisjordania, en contra del pueblo palestino, y de esta manera también la política desde Tel Aviv de escalar el conflicto, confirmando la muerte de este general de Hamas en Gaza, el asesinato vil en contra de uno de los líderes militares del Hezbollah en Beirut, este ataque totalmente impune, ilegal, violento, que va en contra de toda legislación internacional en Teherán, en contra de Ismail Haniyeh, el mártir que se ha convertido. Pues bueno, es la política de Tel Aviv de escalar el conflicto
conflicto para que Estados Unidos y el Reino Unido vengan y les salven de la situación actual, porque sabemos que el eje de la resistencia le ha dado muchos problemas a Israel, de dolor de cabeza, creyendo ellos que eran el pueblo elegido de Dios, creyendo que iban a ser invencibles. Pues bueno, se han convertido en un tigre de papel y eso es totalmente notable. Pablo, ¿estará Israel haciendo las maletas, como decía hace unos días yo en este programa? Porque con la muerte de Ismael y con la muerte ya confirmada del líder militar, quizás pudiera estar creando una falsa imagen de una victoria estratégica. ¿Pudiera interpretarse así como toda una gran intención? Bueno, ya acabamos con la parte política, ya acabamos con la parte militar, ya vencimos en la Franja de Gaza. ¿Será esta la intención del régimen sionista? Las intenciones, creo yo, Jaime, del régimen sionista son intenciones que van de acuerdo al momento que están viviendo, ¿no? Comenzaron de una forma absolutamente triunfalista, ¿no? En pocos días vamos a eliminar a Hamas, ¿no? Y mira, van a cumplir 10 meses. No solo no han eliminado al movimiento de resistencia islámica de Palestina, sino que además superan los 500 muertos solo en Gaza, en soldados, en oficiales, en comandantes, en coroneles. Es decir, la situación ha significado que incluso Netanyahu en el Congreso norteamericano tenga que pedir más ayuda, tenga que rogar más ayuda militar, ¿no? Es decir, los que se dicen el mejor ejército de Asia Occidental, los que se dicen el ejército más ético del mundo, ha tenido que recurrir no solo a la rogativa de Estados Unidos a Estados Unidos para que le proporcione más armas, más dinero, porque tiene que financiar una economía que está a la baja, que tiene puertos que no pueden funcionar gracias a Ansarullah y otros, y en ese sentido, en forma indudable, nos encontramos en una situación en la cual no van a triunfar políticamente hablando, no lo van a hacer, no están triunfando tampoco en lo militar, no lo están haciendo, es claro, es evidente, han tenido que retirar más de 200.000 habitantes de la zona norte de la Palestina ocupada, ¿no? Han tenido que retirar una y otra vez. En los asentamientos del norte ya no están. Han tenido que radicarlos en Tel Aviv y otras ciudades de la Palestina histórica ocupada. No pueden contener a Ansarullah. El puerto de Eilat es un puerto cerrado. Tienen problemas económicos, tienen problemas de navegación marítima económica en el Mar Rojo y en el Golfo de Aqaba. No hay posibilidades de triunfo militar y bien lo saben. Y por ello la manera entonces es tratar de incendiar el barrio, tratar de generar mayores grados de conflictividad, atacar el Líbano, atacar Beirut, atacar Damasco y provocar a la República Islámica de Irán con este asesinato, que no solo es el asesinato del jefe del buró político de Hamas, sino que también es un asesinato que se comete en la capital de la República Islámica de Irán, y eso significa lo que dijo Seyed Ali Khamenei. Aquí tiene que haber una venganza y una respuesta, y esa se va a dar. Y por tanto, allí andan asustadizos como cervatillos, viendo de qué manera Francia, Gran Bretaña, Alemania y los propios Estados Unidos defienden, cuadrando, coordinando acciones entre el Pentágono y Tel Aviv. Así que en ese plano creo que no pueden cantar victoria, no pueden decir que van a triunfar militarmente, porque llevan meses anunciando eso y la propia sociedad israelí no les cree. No porque no les crea, porque consideran que hay que acabar la guerra porque hay demasiado asesinato, sino porque no les creen en función de que no los protegen, como decían que lo iban a proteger, no son capaces de contener a las fuerzas milicianas de la resistencia palestina, y además han recibido los misiles desde Irán, los misiles desde el Líbano, y están en una situación absolutamente problemática en múltiples aspectos: política interna, política externa, con determinaciones de detención internacional para dos criminales como es Netanyahu y el ministro de la guerra Yoav Galán, con una consideración ya universal respecto a que se trata de un régimen criminal y genocida, y eso es un elemento de pérdida absoluta de esos cientos y miles de millones de dólares que han gastado durante años para reforzar su imagen, su hasbará, su esclarecimiento. Todo ha sido un fracaso. Claro está que tampoco
podemos, desde el punto de vista de aquellos que defendemos Palestina y solidarizamos con Palestina, decir que es netamente un triunfo de Palestina cuando se tienen no solo 40.000 asesinados, porque si tomamos The Lancet, la revista británica, son más de 180.000. Tampoco es una victoria eso, pero indudablemente representa valor, dignidad, valentía del pueblo palestino, que es capaz de enfrentar a este ejército de mercenarios, porque todos son colonos extranjeros, todos, ninguno es palestino, ninguno tiene que ver con Palestina, ninguno es de esa tierra, todos sus orígenes están fuera de esa tierra. Así que en ese plano creo que desde el punto de vista político sí hay un triunfo de la resistencia palestina, absoluto. Se ha categorizado a Israel como lo que es un régimen criminal. Y eso es un elemento muy importante. En lo militar no podemos hablar de que hay un triunfo de Palestina, pero sí hay una resistencia potente, firme, digna. Y eso hay que destacarlo, Jaime. Pablo, más adelante continuamos contigo. Me quedo ahora con Tadeo Castiglioni, analista invitado desde Argentina. Tadeo, ¿ha logrado Israel una victoria estratégica con este asesinato de Haniyeh, como se piensa quizás equivocadamente o no? Israel siempre ha llevado a cabo asesinatos selectivos de los que ellos consideran líderes, como para descabezar diferentes grupos. Ellos piensan que eliminando al líder se acaban las diferentes organizaciones, pero cometen un grave error, porque esto ya lo ha demostrado el eje de la resistencia. Ya han perdido anteriormente un líder en Hamas, el mismo líder fundador de Hezbollah también fue asesinado por Israel, el mismísimo líder del movimiento de los hutíes en Yemen también. Esto es un grave error que comete Israel, de que eliminando a los dirigentes, descabezando los diferentes grupos, van a poder frenar lo que hay detrás. Y esto es interesante de observar, porque estos grupos representan la esperanza de sus pueblos, representan la lucha de su pueblo. Por ende, no dependen de una persona ni se guían a través de una sola persona, sino que es un pensamiento, una idea detrás, un proyecto de país y de nación. Y cometieron un grave error en asesinar a Ismail Haniyeh, porque no únicamente van a aumentar el conflicto a una escala mucho mayor de lo que ya estaban sufriendo, con todas las consecuencias que esto va a acarrear para el régimen israelí, sino que también acaban de dar un punto más de unidad al eje de la resistencia, porque ahora tienen un nuevo mártir, un líder que no únicamente luchó, sino que también sufrió la pérdida de sus familiares, sino que también dio su vida por su causa. Y en esta época, en el mundo occidental, creo que hay muy pocas personas que estén dispuestas a dar su vida por una causa, pero en el mundo islámico, dar la vida por la causa tiene un valor fundamental, y un valor que lo único que hace es que más personas se quieran unir a Hamas, y que también estas diferentes discordias que habían en diferentes sectores palestinos empiecen a cerrar fila en torno a estos acontecimientos. Un punto interesante que quiero agregar es que Ismail Haniyeh murió sabiendo que había logrado todos los objetivos. Murió cumpliendo todos sus objetivos y todas sus misiones. No únicamente quitarle esa máscara criminal del Estado de Israel, que con tanta propaganda trataba de mostrar al mundo que es la única democracia en Asia Occidental, no únicamente logró mostrar el verdadero rostro de la bestia, sino que logró la unidad palestina hace un par de semanas en China, con los acuerdos entre todas las facciones para unificar la lucha. Y esto lo logró Ismail Haniyeh, esto lo logró Hamas. Hamas logró la resistencia armada, la resistencia civil, logró expandir la ideología, el pensamiento de libertad, y esto no se lo perdonaron, pero el asesinato lo único que hace es engrandecer aún más su imagen, y es lo que hemos estado viendo con estas manifestaciones multitudinarias en toda la región. Manifestaciones que también han tenido lugar en otras partes, y otros movimientos de la resistencia se han pronunciado al respecto. Tadeo, el secretario general del movimiento libanés Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, pues afirmó que Israel ha cruzado las líneas rojas al asesinar al líder político de Hamas, y agregó que el eje de la resistencia pues vengará el martirio de Haniyeh
así como también el del alto comandante militar de Hezbollah, Fuad Shukr, asesinado en el ataque del régimen israelí contra el sur de Beirut, la capital del Líbano. Esto fue dado a conocer hoy en un discurso televisivo de Hassan Nasrallah. Yo te propongo ver un fragmento sobre lo que se dijo y continuar el análisis también aquí en el porqué de las noticias, abordando también este tema y cómo se van involucrando nuevos elementos en esto que pudiera ser en poco tiempo quizás un conflicto más regional, más masivo. Vamos a ver y después continuamos hablando contigo, Tadeo. El secretario general del movimiento libanés Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, pronuncia un discurso en la ceremonia fúnebre del alto comandante militar de Hezbollah, Fuad Shukr, asesinado en un ataque del régimen israelí contra el sur de Beirut, capital del Líbano. Durante la ceremonia, Nasrallah abordó el martirio del líder del Buró Político de la Resistencia Palestina Hamas, Ismail Haniyeh, y extendió sus condolencias a la familia de Haniyeh, así como el movimiento Hamas, los grupos de resistencia a la nación palestina y la nación islámica. Advirtió al régimen israelí que ha cruzado las líneas rojas y debe esperar una dura venganza. Ríete un poco, pero llorarás mucho. Los iraníes consideran que su honor ha sido perjudicado después del asesinato del mártir Haniyeh mientras estaba alojado en Irán. ¿Te imaginas que Irán permanecerá en silencio? Estamos ante una gran batalla en la que el tema ha trascendido los frentes de apoyo y ha entrado en una nueva fase. El líder libanés condenó el ataque israelí contra Beirut que provocó el martirio de Fuad Shukr y otras 6 personas, incluidas 3 mujeres, 2 niños y un asesor militar iraní. Nasrallah negó categóricamente las acusaciones sin pruebas israelíes sobre su participación en el ataque a Magdal Shams en los ocupados altos del Golán y las llamó un pretexto israelí para atacar a Beirut. Esta es una agresión que forma parte de las masacres de hace décadas y es parte de la guerra sionista estadounidense contra la región y su pueblo. El enemigo está tratando de engañar y decir que lo sucedido es una reacción al incidente en Magdal Shams. Es una mentira. Afirmó que la respuesta de Hezbollah es definitiva e inequívoca y advirtió al régimen israelí que se prepare para una respuesta firme. Nosotros pagamos el precio por nuestro apoyo a la Franja de Gaza y la cuestión palestina. Por supuesto, esto no es nada nuevo y aceptamos y pagamos este precio. El objetivo del enemigo con este crimen era apuntar al entorno de la resistencia para empujarlo hacia la debilidad o el miedo, con el objetivo de influir en la resistencia y su escalada. Pero atacar y matar a los líderes fortalece al poder de la resistencia. El enemigo israelí debe esperar la venganza del pueblo honorable de esta nación. Nasrallah enfatizó que la línea de Hezbollah continuará creciendo con cada asesinato debido a su sólida ideología y legado, e insistió en que la única solución a la crisis en Gaza es detener la agresión militar israelí contra la región. Tadeo, continuamos la conversación aquí en el Porqué de las Noticias. Estábamos escuchando las declaraciones del secretario general del movimiento libanés Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, y él decía que Israel, con la muerte de Haniyeh, pues había apuntado al eje de la resistencia. Ya tenemos noticias en el transcurso del día de hoy. Se han disparado 60 cohetes por parte del movimiento Hezbollah a intereses, a objetivos israelíes. Y yo quiero conocer tu opinión respecto a esto, porque Irán prometió venganza. Desde el propio movimiento Hamas también se ha dicho que se dará una respuesta contundente. Yemen también, la resistencia yemení también se ha pronunciado y bueno, ya escuchábamos a Nasrallah lo que decía en nombre de Hezbollah. A partir de ahora, indiscutiblemente la tensión en la región es bastante alta y quedará demostrada esa respuesta, esa venganza. Pero ¿de qué respuesta en lo concreto pudiéramos estar hablando? ¿Hasta dónde podría esto convertirse en una gran guerra, ¿no? Como se viene alertando y como se viene diciendo por parte de algunos expertos?
Bien, quiero comenzar con las palabras de Hassan Nasrallah que creo que describen perfectamente esta situación. Ríete un poco y llorarás mucho. Es claro y contundente. Israel festeja, se goza de estos asesinatos ilegales condenados por la legislación internacional, siendo ataques ilegales porque no son de autodefensa, se realizan en terceros países, viola la soberanía de otros países soberanos y lleva a cabo asesinatos selectivos, los cuales son condenados incluso por la legislación internacional. Lógicamente, toda acción tiene su reacción y cuando estas acciones son de este carácter terrorista, porque estamos hablando de ataques terroristas precisos, pues lógicamente van a acarrear su justa respuesta. Y esto se ha visto como Israel ha ido escalando este conflicto, buscando cada vez más agregar más actores a este conflicto. Lo que vimos las semanas pasadas con esta acusación de que Hezbollah atacó los altos de Golán, cuando después se demostró claramente que un misil israelí impactó en los altos del Golán, era su propio misil, únicamente es para provocar, y es lo que han venido haciendo a lo largo del tiempo, incendiando campos, atacando con armas ilegales como bombas con fósforo blanco, todas las regiones del sur del Líbano, y esto es para escalar el conflicto que parece que va a tener sus resultados. Lógicamente es digna la respuesta que tiene que llevar a cabo el Hezbollah y todo el eje de la resistencia. Estos crímenes no pueden quedar impunes, pero vemos que esto también termina por escalar la situación y todos podemos saber cómo comienza este conflicto, pero nadie puede dimensionar las consecuencias que esto puede acarrear. La manera de frenar esto yo creo que tiene que ver mucho con la política interna también en los Estados Unidos en torno a las elecciones presidenciales, en donde el lobby sionista tiene mucho que ver con definir el próximo ganador de estas elecciones. Sí. Y por eso hemos visto cómo tanto el Partido Republicano como el Demócrata se arrastran frente a los dirigentes de Israel, y hay que ver cómo Israel va a aprovechar esto, las elecciones en Estados Unidos, para aumentar la tensión en todo Asia Occidental, para obtener un desembolso mayor de dinero, de ayuda para su país, que por cierto es el país más subsidiado del mundo. Es ficticio la propaganda también israelí de que es un país startup que produce millones de cosas y que por eso tiene una economía fuerte. Es únicamente cuento, porque todo su país se mantiene a base de los norteamericanos, del Reino Unido, de la ayuda de la Unión Europea. Lo que han hecho ha sido una verdadera locura, pero es la misma locura que vienen llevando a cabo en la Franja de Gaza y es la misma locura que han venido llevando desde el 48 hasta la actualidad en toda esta región, sembrando divisiones, sembrando discordias, pero nunca habían cometido y traspasado tantas líneas rojas en tan poco tiempo, y hay que entender que el eje de la resistencia ya ha demostrado que es capaz de hacer daño, que es capaz de llegar a puntos sensibles dentro de la entidad de las tierras ocupadas, y que esto se puede reiterar pero con una potencia mayor, y es ahí a donde hay que prestar atención de hasta qué punto van a estar dispuestos en su locura irracional las autoridades de Tel Aviv a escalar este conflicto, sabiendo que todos sabemos cómo puede comenzar, pero no sabemos cómo puede terminar. Tú hacías referencia a el contexto electoral de Estados Unidos y quizás eso como algo que detenga el conflicto regional. Y pregunto, un acuerdo de alto el fuego entre Hamas y Tel Aviv y el régimen sionista, si el régimen sionista pues acepta las condiciones de Hamas, ¿podría también controlar esto y no seguir aumentando la tensión en la región en aras de prever una guerra mayor? Bien, primero que nada, el asesinato de Ismail Haniyeh prácticamente termina por enterrar cualquier acuerdo de cese al fuego, porque no va a haber un cese al fuego sin que Hamas y el eje de la resistencia den una respuesta clara y contundente y den por saldado el asunto. Pero sabemos que una vez que haya una respuesta contundente, Israel puede volver a hacer una nueva provocación y esto otra vez escalar toda la situación. ¿Qué es lo que sucede?
Se ha buscado a través de la ONU, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, a través de diferentes mediadores, que se llegue a este tan deseado alto al fuego. No se pide el fin del conflicto ni comienzo de mesa de negociaciones, se pide incluso un cese al fuego humanitario por razones de la magra situación de la población en la Franja de Gaza, que está siendo exterminada de una manera vil, y Israel se resiste a un cese al fuego. Esto depende de las autoridades de Tel Aviv, no depende de nadie más, de que acepten un cese al fuego humanitario. Lógicamente, este cese al fuego serviría como para entablar y desde ahí hacia adelante poder llegar a negociaciones diplomáticas, pero no va a haber negociaciones diplomáticas si no hay justicia, y creo que ahí es cuando falla. Hay un pedido de captura internacional contra Netanyahu, contra el ministro de Defensa de Israel, que se viene esquivando, y que la legislación internacional no es capaz de que dos criminales con todas las evidencias que hay en su contra, porque creo que esto ha sido un genocidio televisado las 24 horas, nos llegan imágenes terribles hora tras hora de lo que pasa en la Franja de Gaza, y no puede ser que estas personas queden impunes, por lo cual si se quiere construir una paz, si se quiere evitar una guerra a gran escala, pues primero tiene que haber justicia, porque cualquier cosa que se perdone de aquí hacia adelante va a ser condicionamiento para que después estos hechos se vuelvan a repetir una y otra vez y que no haya una verdadera paz. El nuevo presidente de Irán, en su discurso de toma de posesión, hacía énfasis en la unidad, y además entre las políticas de Irán está pues mantener y consolidar los lazos con los países vecinos y seguir respaldando al eje de la resistencia. Esa unidad de la que habla el nuevo presidente de Irán, como precepto incluso de la propia revolución islámica de Irán, hoy por hoy va ganando más fuerza, y el eje de la resistencia, bueno, pues ya se ha pronunciado respecto a estos acontecimientos, esta lamentable pérdida del líder político del movimiento de Hamás. Pero hay condiciones creadas realmente para que todos estos movimientos, todo este eje de la resistencia, pues se ponga de acuerdo y la emprenda contra Israel, como se viene pidiendo incluso por los propios palestinos, por la propia población de Gaza, incluso iría más allá, por otros países árabes que también han tenido una postura un poco más distante de los últimos acontecimientos que se están viviendo dentro de la Franja de Gaza? Hay muchos intereses en juego. Primero hay que comprender que muchos países de la Liga Árabe han sido extorsionados, amenazados para que contengan su reacción ante Israel, esto por parte de la Unión Europea, por acuerdos claramente económicos o por los préstamos del Fondo Monetario Internacional, como es el caso de Egipto, el cual ha tenido un papel, vamos a decir, mediocre en medio de toda esta situación. Pero vemos que la actitud del presidente Pezeshkian, su discurso de Asunción, ha sido sumamente importante de resaltar de que él iba a apoyar y que va a apoyar al eje de la resistencia en la lucha por la liberación de los hermanos en Palestina. Esto es algo muy importante para tener en consideración, para tener en cuenta, porque incluso el nuevo gobierno de Irán, de otro tinte político que el que tenía tiempo atrás, reitera que la lucha va a seguir hacia adelante. Sobre la unificación de los diferentes sectores del eje de resistencia, cada sector mantiene sus posiciones políticas internas, mantiene sus posiciones hasta militares y de estrategia también para el desarrollo de sus países, pero la unificación de sus ideas se trata en la defensa de los hermanos de Palestina. Esto lo ha dicho, por ejemplo, el gobierno de Yemen en muchas ocasiones, que ellos van a continuar con la operación hasta que Israel cese la matanza en la Franja de Gaza. Y mientras Israel no cese, van a continuar a cabo todas las operaciones militares que ellos llevan a cabo. Un conflicto a gran escala tiene consecuencias en todos los lugares. Esto también hay que comprenderlo desde el aspecto geopolítico, como la expansión de Rusia y China en la región ha puesto en jaque los intereses occidentales, y por eso también esta actuación de Quinta Columna de Israel de llevar a cabo provocaciones continuas, de querer un conflicto regional que
también dañarían los intereses tanto de Rusia y de China en la región. China, con su proyecto de la Franja y la Ruta, con importantes inversiones económicas en la reconstrucción de países enteros, en la unificación de varios sectores, incluso el energético. Rusia con la ampliación también del BRICS, con el proyecto de la ruta del norte-sur que conecta desde Rusia hasta Irán y pasando también por Emiratos Árabes, los planes de reconstrucción de Siria, la pacificación en Siria. Todas estas políticas son las que ha atentado contra los intereses de Occidente de saquear la región, y por eso también vemos que la intervención de Rusia y China condenando totalmente la muerte de Ismail Haniyeh ha sido fundamental, y eso también puede ser otro parate para que la locura de la entidad cese de una vez por todas. Esperemos que entiendan los mensajes que se dan desde los anuncios diplomáticos, tanto del gobierno de China como de la Federación de Rusia, para que se entienda de que no pueden quedar impunes estos delitos y que hay franjas rojas que no se pueden pasar, porque las consecuencias a nivel global, ya ni siquiera a nivel regional, a nivel global pueden ser totalmente caóticas. Efectivamente, Lavrov ha dicho que el asesinato del líder de Hamas es inaceptable, y en una conversación telefónica sostenida este jueves con el ministro iraní de Asuntos Exteriores en funciones, Ali Bagheri Kani, el jefe de la diplomacia de Rusia ha expresado la condena a la criminal agresión atribuida al régimen de Israel. También lo hizo China, y evidentemente pues esto comienza a sumar nuevos elementos para lo que pudiera ser un conflicto regional. Pero esa respuesta que se debe dar en el momento y en el lugar oportuno, como siempre se ha dicho Irán, indiscutiblemente que será más contundente que las respuestas que se han dado con anterioridad. Tengamos en cuenta también que el eje de la resistencia, sus integrantes en Yemen, pues no hace mucho llegaron hasta el corazón de la capital israelí, hasta Tel Aviv, y allí hubo bajas. También se sembró un poco de miedo para la población del régimen israelí. Los ciudadanos de Tel Aviv se asustaron realmente, y esto ha ido generando ciertos temores. Irán con los ataques de los drones, y así sucesivamente. Ahora estos 60 cohetes lanzados por Hezbollah del Líbano. ¿Pudiera la población de Tel Aviv, también la población del ente israelí, hacer presión para contener un poco a ese gobierno de Netanyahu? ¿Cómo tú verías también esa reacción desde adentro, desde el propio régimen sionista, para contener y evitar un conflicto mayor en la zona? Protestas en Tel Aviv, en las zonas ocupadas por la entidad, hay todos los días, y esto es algo que también acallan los medios masivos de comunicación, como la mismísima población de Israel tienen sus preocupaciones por la situación económica del país, por la continua endeudamiento, por la inflación que se ha visto en muchos productos, cómo quebraron más de 60.000 empresas y emprendimientos desde principios de año hasta ahora, 8 meses, 10 meses de conflicto, y el precio económico que está pagando la entidad es muy fuerte, la inseguridad creciente. Entonces vemos que todo esto puede empujar a que sectores de la sociedad, tanto cívicos como también sectores políticos, empiecen a empujar para que no se escale la situación. Y esto también hay que comprenderlo. No es que la sociedad israelí esté a favor de la paz. Eso es otro punto interesante para tener en consideración. Hay una amplia mayoría que está a favor de esta operación militar, pero cuando el impacto empieza a ser en los bolsillos, empiezan a entender de que tal vez no es todo beneficio la situación que se está llevando y que se está escalando. Ya se ha demostrado en muchas ocasiones que la cúpula de hierro, todos los sistemas de defensas no pueden frenar todos los ataques, y las nuevas armas con tecnología de punta han logrado dar en el objetivo sin ningún problema. Y otro punto interesante que creo que siempre es necesario resaltar es que ni el eje de la resistencia, ni Irán, ni nadie ataca objetivos civiles. Entonces también la población civil en Israel tiene que comprender que la lucha es contra el régimen
régimen, contra los representantes que han llevado a cabo tantos actos delictivos que no pueden quedar impunes. Anteriormente, cuando sucedió la respuesta de Irán, vimos que los ataques fueron contra bases aéreas, contra el servicio de inteligencia del Mossad, contra posiciones precisas militares, y no hubo ataques contra la población civil, algo que denota una gran diferencia entre los comportamientos de grandes civilizaciones y antiguas civilizaciones, como es tanto el mundo islámico como también lo es la gran Irán con su herencia de Persia, de la humanidad, que eso también lo compone como grandes civilizaciones, a diferencia, de un estado ficticio que no les importan los derechos humanos. Pablo se incorpora nuevamente al diálogo en el porqué de las noticias. Pablo, ha fallecido el líder político de Hamás. Ha muerto asesinado y la resistencia continúa fortaleciéndose. Sin embargo, debe salir un nuevo líder de este movimiento. ¿Quién podría en este caso asumir tan alta responsabilidad y de qué manera podría llevar adelante también toda esta lucha de la causa palestina de la misma manera que se ha venido haciendo hasta este momento? Lo tendrá que definir el buró político de Hamas, ¿no? No hay nombres que pudiesen superponerse uno a otro. Haniyeh es y era un personaje absolutamente irreemplazable desde el punto de vista, cada uno de nosotros es irreemplazable en lo que hace, no hay una réplica, no hay un clon. Entonces, cuando tú tienes a un personaje las características de Haniyeh, cuando tú tienes un personaje con ese papel coordinador de la resistencia, te preguntas, efectivamente, ¿podrá ser Saleh Taruri? Pero fue asesinado en Beirut en enero, ¿no? Habría sido Saleh Taruri, pero fue asesinado también en enero en Beirut, hace poco, y esa posición ha estado vacante. Entonces, ¿quién puede ser? ¿Puede ser quizás Zaher Jabarin? Puede ser un hombre, ¿no? Que es el encargado de las finanzas del grupo, tiene buenas relaciones con el resto del eje de la resistencia, que es lógico que la tenga. Khaled Mashal. O sea, ahí se han dado nombre incluso más bien desde Occidente, porque creo que la cautela que tiene Hamas indudablemente va destinado también a proteger a sus hombres, a sus militantes, a sus líderes, ¿no? Khalid al-Hayya podría ser, ¿no? No es fácil. No es fácil definir quién pueda reemplazar a Ismael Haniyeh, pero yo lo embarcaría más bien en lo siguiente, Jaime. Sí. Es decir, y lo mencionaba en un programa anterior también con Nispan, ¿no? Que así como en nuestro país existen concepciones de la población originaria que dice que si muere, en este caso un mapuche, saldrán 10 a reemplazarlo. Así también en el caso de Palestina bien sabemos que a lo largo de estos 76 años de lucha contra la ocupación, la colonización y el exterminio, han sido centenares los líderes políticos y militares que han sido asesinados. Pero siempre va a salir alguien, porque la lucha, la resistencia del pueblo palestino genera líderes naturales, genera nombres que van a aparecer y van a tomar el relevo de aquel que fue asesinado. Efectivamente, no es fácil, pero creo que hay nombres suficientes y lo tendrá que definir el buró de Hamas, porque sabe quién puede llevar adelante ese trabajo. Puede ir adelante en eso, porque cada uno de ellos ha sido también un dirigente destacado dentro de la lucha palestina. Yahya Sinwar, por ejemplo, que es quien está liderando la guerra en Gaza. Entonces, también hay diferencia indudablemente dentro de Hamas, ¿no? Hay aquellos como Mashal, que tiene una postura mucho más
no conciliadora, pero sí mucho más netamente política que Sinwar, que combina lo político y lo militar. Entonces, uno de los hombres más cercanos a Haniyeh era, indudablemente, es Sinwar. Tal vez sea él el que tome ese relevo y se pueda generar más bien una dirección, una dupla de dirección, una más política. Recordemos que Haniyeh fue el primer ministro de Palestina en la época del 2006, cuando ganaron las elecciones legislativas, y estuvo a cargo del gobierno en Hamas, y después pasa a formar parte de la jefatura del buró político de Hamas, y otros asumen la conducción más militar. Creo que dentro del liderazgo palestino, en específico de Hamas, está esta rica combinación de lo político y lo militar. Entonces eso hace que cada uno de ellos tenga elementos muy destacables en cualquiera de esos elementos. Pero hoy la Franja de Gaza está sometida a una agresión, un exterminio a partir de las armas, y en ese sentido creo que puede ser difícil que Sinwar pueda asumir inmediatamente, porque implicaría sacarlo de la dirección militar de la resistencia frente al sionismo. Así que esos son los nombres que podrían ser, ¿no? Que podrían ser, pero creo que la definición va a estar dado por el análisis del momento, del escenario militar, pero también del escenario político, teniendo presente, Jaime, y bien lo sabes tú, la declaración de Beijing, que unificó a los movimientos y facciones palestinas hace muy pocos días, con la mediación de China, donde en un hecho histórico las facciones palestinas se unificaron y dijeron: este es nuestro objetivo. Imagínate, algo que puede parecer muy simple, de manejarse con un objetivo. Bueno, durante muchos años los movimientos y facciones palestinas estuvieron separadas por la visión respecto a cuál era el objetivo: negociar, generar una autonomía, generar la autodeterminación, avanzar en función de la expulsión del ocupante, avanzar en función del reconocimiento de los límites del año 1967. ¿Cuál podía ser? Todo eso se paraba. La declaración de Beijing centra el objetivo fundamental en la autodeterminación del pueblo palestino. Y ese elemento unifica, direcciona y centraliza las decisiones que hay que tomar, incluyendo a Fatah, de la Autoridad Nacional Palestina. Así que creo que en ese sentido el nombre que salga de Hamas va a ser un nombre que va a generar consenso al interior del movimiento de resistencia islámica de Palestina, y tiene que generar consenso también porque tiene que ser alguien que coordine, que sea capaz del diálogo, no con el ente sionista, estoy hablando de las coordinaciones del eje de la resistencia, porque con el ente sionista todos los diálogos conducentes a lograr líneas autonómicas, autodeterminación, han sido un fracaso, pero no por responsabilidad del pueblo palestino, es porque el régimen israelí no va a aceptar, no quiere y no va a proponer jamás la autodeterminación del pueblo palestino. Todo lo que ha hecho Israel del año 48 a la fecha es más bien usurpar más tierra, exterminar más población, generar mayores grados de conflicto en el conjunto del levante mediterráneo y ampliándolo incluso hacia la frontera con Irán. Gracias, Pablo. Pablo Jofre Leal, analista internacional desde Santiago de Chile, y también Tadeo Castiglioni, analista internacional desde Argentina, por sus comentarios y opiniones en esta edición especial del Porqué de las Noticias. Ya se nos acaba el tiempo, tenemos que llegar al final, no sin antes, como siempre, invitarles a un próximo encuentro por nuestra cadena, por Hispan TV, también que revisen otros episodios del programa en hispantv.com y accedan a toda la noticia que se origina desde aquí en nuestras redes sociales. En nombre de todo el equipo, mañana estaremos de regreso a la misma hora y, como siempre, les deseamos que pasen una feliz jornada. Hasta entonces.